Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mercedes Arudiansky, como ya me presentaron, soy psicóloga y de lo que voy a hablar hoy es sobre epilepsia y depresión. Y para ordenarnos un poquito, les quería anticipar algunos de los puntos sobre los cuales me voy a detener en esta charla. Primero voy a hablar brevemente sobre trastornos mentales en general y depresión. Después voy a hacer referencia a algunas cuestiones específicas de la depresión en la epilepsia. Y voy a terminar mencionando algunas recomendaciones en cuanto a tratamientos para la depresión en personas con epilepsia y tratar de dar algunos detalles de los mismos. Me voy a disculpar antes que nada, que voy a ir bastante rápido, pero la idea es que después, bueno, quede tiempo para preguntas y aclaraciones. Bien, quería empezar aclarando algunos de los términos sobre los cuales me voy a referir hoy, particularmente este término, que yo sé que es un término que no gusta mucho, que es la palabra trastorno mental, por la palabra trastorno, pero es el término que tenemos en salud mental para referirnos a los problemas de salud mental que requieren de intervención clínica, ¿no? Y lo vemos acá que no es. Digamos, es una definición bastante sencilla, la Organización Mundial de la Salud, que dice que es una alteración clínicamente significativa de la cognición, o sea, de lo que pensamos, de la regulación de las emociones, o sea, de lo que sentimos, o del comportamiento de un individuo y que generalmente se encuentra asociado a angustia, o sea, un malestar subjetivo, o a la discapacidad funcional en otras áreas importantes de la vida. Me quería detener en esto porque esta definición así de simple nos permite distinguir lo que es una situación problemática, un sufrimiento circunstancial esperable en una persona en determinado contexto, ante determinadas situaciones, de lo que en general llamamos entidades clínicas, o sea, lo que normalmente decimos que son enfermedades, ¿no? Y quería hacer esta aclaración porque voy a volver bastante sobre esto, porque la depresión y en general los problemas de salud mental no son tan fácilmente discernibles de otros problemas o dificultades de la vida. Muchas veces se confunden como, digamos, no pasa quizá en otras entidades clínicas como pueden ser el cáncer, la gripe o, bueno, lo que nos trae a colación el día de hoy, que es la epilepsia. Pero como sé que no es un término que sea muy bien recibido muchas veces cuando transmitimos un diagnóstico y que pueda a veces parecer peyorativo, quería detenerme estos segunditos para dejarlo bien claro y aclarar a qué nos referimos con esto de trastorno mental. ¿Y por qué empiezo así? Porque, como adelanté en el índice, quería ir de lo general a lo particular y mencionar un dato que me parece importante destacar respecto de los trastornos mentales y su relación con la epilepsia. Mientras que, según la Organización Mundial de la Salud, en población general, o sea, de todas las personas, 1 de cada 8 personas tienen trastornos mentales a lo largo de su vida. En personas con epilepsia, esto asciende a 1 de cada 3. Y si a esto le agregamos el dato de que la depresión es el trastorno mental más frecuentemente diagnosticado entre personas con epilepsia, más significativo hace que hablemos de este tema hoy. De hecho, en un estudio que es un metaanálisis es un análisis estadístico de los resultados de distintos estudios que reportan sobre un tema en particular, en este caso, la prevalencia de los trastornos mentales en personas con epilepsia, en el que se incluyeron alrededor de 1 millón de pacientes, concluyeron que la prevalencia de la depresión en pacientes con epilepsia es del 23,1%, o sea, 1/4 de las personas con epilepsia pueden padecer depresión o padecen de depresión a lo largo de su vida, con un riesgo del 2,7% en comparación con población general. Esto quiere decir que una persona con epilepsia tiene cada riesgo de casi 3 veces más probabilidades de tener depresión que una persona sin epilepsia. Y insisto, esto nos da cuenta de la importancia de hablar de depresión y de salud mental en epilepsia. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de depresión? Cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno mental que está dentro del gran grupo de trastornos del estado de ánimo y como tal va a afectar cómo uno se siente, cómo uno piensa, cómo uno actúa en la vida y va a repercutir sobre distintas áreas como es en lo social, en lo recreativo, en lo familiar, en lo sentimental, en lo laboral, en lo vocacional, en lo sexual, en lo fisiológico, etc. Y algo que desde el principio es importante destacar es que no es lo mismo que una tristeza. No necesariamente estar triste va a significar estar
deprimido o estar atravesando un episodio depresivo y a la inversa. Ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un diagnóstico y como tal va a implicar determinados criterios diagnósticos, o sea, la presencia de determinados síntomas, de determinados criterios temporales mínimos en cuanto a la duración, y vamos a necesitar también especificar cómo es su curso y cómo es la intensidad de estos síntomas en pos de establecer elecciones terapéuticas e intervenciones adecuadas. Y antes de continuar, quería hacer una breve aclaración que según los sistemas diagnósticos que utilizamos en salud mental, existen distintos tipos de depresión. Yo en particular, y para circunscribirme un poco a los tiempos de la presentación, me voy a estar refiriendo a lo que denominamos trastorno depresivo mayor o depresión mayor. Bien, ¿cuáles son las características del trastorno depresivo mayor? En principio, para poder diagnosticar un trastorno depresivo mayor, tenemos que tener uno de estos dos síntomas, llamémoslos centrales, ¿no? Al menos tiene que haber uno de estos dos síntomas que son estado de ánimo deprimido, o sea, la percepción subjetiva u objetiva de tristeza, de abatimiento, de lo que cotidianamente llamamos bajón, pero tiene que estar la mayor parte del día, casi todos los días, y siendo que no es un bajón pasajero o algo de lo que podamos salir o entrar a voluntad o que nos podamos despejar fácilmente. Es algo persistente. Y algo importante es que en determinadas personas, particularmente en niños y adolescentes, este estado se va a caracterizar más por irritabilidad que por tristeza. No siempre lo que podamos observar es tristeza, justamente. A veces es irritabilidad. Y el segundo de los síntomas, estos dos síntomas centrales, es una disminución notable del interés o el placer en actividades que antes nos resultaban agradables. De vuelta, la mayor parte del día, casi todos los días. Y este síntoma en general lo llamamos anedonia. E implica esto, que no necesariamente uno tiene que estar triste para estar deprimido, sino que a veces simplemente, no es tan simple, dejamos de disfrutar aquello que sí solíamos disfrutar, dejamos de encontrarle sentido a aquellas cosas que antes tenían sentido, y a esto también lo llamamos depresión. Y técnicamente, como les decía, para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor, tienen que estar presentes también otros síntomas que suelen acompañar a la tristeza persistente y a la anedonia, como por ejemplo la pérdida o el aumento de peso significativo, el aumento del apetito o la pérdida del apetito, el insomnio, la agitación o el lentecimiento psicomotor, fatiga, sentimientos de inutilidad o de culpa, disminución de la concentración o de la capacidad para tomar decisiones y, en casos más graves, pensamientos de muertes, ideas suicidas recurrentes, intentos o planes para llevar a cabo un suicidio. A este conjunto de síntomas, le tenemos que agregar además un factor temporal. Estos síntomas tienen que estar presentes al menos durante 2 semanas. Esto es importante no porque desestimemos que si duran 10 días no pasa nada, no, todo lo contrario. Pero como es un diagnóstico médico y como tal, la conceptualización va a ser muy importante a la hora de establecer conductas y elecciones terapéuticas. Y a su vez tenemos que especificar o conocer su curso, tenemos que saber si es la primera vez que le pasa, o sea, si es un episodio único, o si es un episodio recurrente, o sea que haya aparecido más de una vez en la vida de la persona. Por otro lado, tenemos que evaluar la intensidad de estos síntomas, si estos son leves, moderados o graves, y obviamente evaluar el impacto en la funcionalidad de la persona. Recordemos que, como todo trastorno mental, los síntomas tienen que causar malestar clínicamente significativo, un deterioro en distintas áreas importantes para la persona. Ahora que tenemos un poquitito más claro sobre a qué llamamos esto de depresión, vamos a ver qué pasa en particular entre epilepsia y depresión. Ya habíamos planteado que la depresión es un problema súper importante en los pacientes con epilepsia, porque por un lado tenemos una prevalencia altísima, 1 de cada 3.
Y a su vez sabemos que es más frecuente en personas con epilepsia resistente, o sea, aquellas personas a quienes el tratamiento de primera elección, las drogas anticrisis, no reducen significativamente los síntomas de la enfermedad, o sea, la frecuencia de crisis. Y aún así, distintos autores hablan que incluso hay un subdiagnóstico de depresión en personas con epilepsia, lo cual lleva a que se limite la posibilidad de hacer una detección temprana de los síntomas, o esto que en criollo sería agarrarlo desde el principio para disminuir el sufrimiento y los potenciales riesgos, y por ende que no se realicen conductas terapéuticas adecuadas. Entonces, por este motivo es que se recomienda hacer foco sobre la comunicación, en principio, facilitar la comunicación entre médicos, pacientes y familiares, aceitar el trabajo interdisciplinario entre las diferentes especialidades de la salud que atienden a personas con epilepsia y algo no menor, que es trabajar para disminuir el estigma que existe sobre la salud mental, que esto pasa en todos los ámbitos y muchas veces invisibiliza muchas de las problemáticas que aparecen. Entonces, por este motivo, es importante, o distintos investigadores consideran que es importante entender qué factores pueden entrar en juego entre epilepsia y depresión. Por un lado, se intentó dilucidar, bueno, por qué de esta alta prevalencia, y existen algunas hipótesis sobre mecanismos etiopatogénicos comunes a nivel neurobiológico entre epilepsia y depresión. Yo solamente lo voy a nombrar, no me voy a detener en esto porque justamente no es mi área de competencia, pero también otra de las maneras para esclarecer esta relación y que nos permite como profesionales orientarnos mejor es identificar cuáles son los factores de riesgo para tener depresión en personas con epilepsia. Y esto nos puede permitir estar más atentos, poder identificar síntomas más tempranamente y también poder intervenir oportunamente. Algunos de los factores de riesgo identificados específicamente en personas con epilepsia son, dentro de los que serían factores sociodemográficos, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de depresión en personas con epilepsia. El sexo, las mujeres con epilepsia son más propensas a experimentar depresión comórbida. Nivel educativo, las personas con niveles educativos más bajos, o sea, con menor acceso a la educación formal, se asocia a un mayor riesgo de depresión comórbida. Y la situación laboral, que es súper importante, no estar empleado también aumenta la incidencia de depresión en personas con epilepsia. Por otro lado, también se analizaron otros factores relacionados específicamente con las crisis y se encontró una relación entre la duración de la epilepsia activa y la presencia de sintomatología depresiva. Aquellas personas que tienen una duración más extendida de la enfermedad sin control de crisis tienen más riesgo de tener síntomas depresivos. Y obviamente esto va a tener se va a relacionar claramente con una mayor prevalencia en personas con epilepsia resistente en cuanto a depresión. Y también en relación a factores ligados con la adherencia o la toma de medicación. Las personas con baja adherencia tienen mayor riesgo de depresión comórbida y los pacientes que se encuentran en politerapia con distintos esquemas medicamentosos también se asocia con mayor probabilidad de sufrir una depresión comórbida. Nuevamente, esto también lo podríamos relacionar con la mayor prevalencia en personas con epilepsia resistente. Y por último, otros factores a nivel psicológico y social también son relevantes. Por un lado, el estigma. Las personas que perciben mayores niveles de estigma sobre su enfermedad son más propensas a sufrir depresión y esto es sumamente importante porque se vincula, por un lado, con la aceptación del diagnóstico, con el apoyo social, con el apoyo del contexto, con el conocimiento sobre la enfermedad, que justamente son temas que probablemente toquen mis compañeras de este bloque de salud mental, y también los niveles de ansiedad y determinados rasgos de la personalidad. Ahora bien, ¿por qué deberíamos poner en un plano, digamos, principal o bien visible a la problemática de la depresión en personas con epilepsia? En principio por varias razones, particularmente por aquellas que se asocian específicamente con la depresión y las consecuencias. Sabemos que
La depresión es una de las enfermedades más prevalentes y de hecho la Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2030 va a ser la enfermedad más común del planeta y que mayor gasto en salud va a implicar, ¿no? Tanto directa como indirectamente. Y a su vez es considerado uno de los principales, la depresión, uno de los principales factores relacionados con la discapacidad global de las personas, que trae como consecuencias no solamente el sufrimiento personal, sino también consecuencias sociales, económicas a nivel comunidad. Por otro lado, sabemos que la depresión se asocia con otras enfermedades, enfermedades cardíacas, diabetes o incluso consumo problemático de sustancias. Sabemos que también la depresión se asocia con un mayor riesgo de conductas suicidas, entonces esto hace que sea imperioso abordarla de manera temprana y de manera integral. Y por último, en lo que respecta específicamente a la epilepsia, es el impacto sobre la calidad de vida. Y es común pensar que es la frecuencia de crisis, la frecuencia de las crisis de epilepsia aquello que mayor impacto tiene sobre la calidad de vida de las personas con epilepsia. Y sin embargo, distintos estudios encontraron que es la sintomatología depresiva la que más impacto sobre la calidad de vida conlleva. Es por eso justamente que insisto que no debe dejarse de lado la salud mental en la atención integral de los pacientes con epilepsia. Y ahora bien, para ir terminando, ¿qué hacer? Bien, la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, detalló algunas recomendaciones para los casos específicos del abordaje de pacientes con depresión y epilepsia. Y en primer lugar, destacan la importancia, como venimos mencionando, de la prevención y de la detección temprana de síntomas, señalando el aspecto central del trabajo interdisciplinario entre los distintos profesionales que atienden a personas con epilepsia. En segunda instancia, se recomiendan distintas líneas de tratamiento. Por ejemplo, para episodios depresivos leves se recomienda la psicoterapia como tratamiento de primera elección, o sea, lo que normalmente llamamos tratamiento psicológico o ir al psicólogo. Y la medicación se recomienda en caso de deseo o preferencia del paciente o de experiencia positiva del tratamiento medicamentoso en el pasado o si en el antecedente, y por eso es importante conocer el curso de la depresión, si ha tenido episodios moderados o graves que han respondido al tratamiento farmacológico. Generalmente suelen indicarse antidepresivos SIRS, pero obviamente esto tiene que ser evaluado por un especialista en psiquiatría. En cambio, en caso de presencia de episodios depresivos moderados o severos, por eso es importante conocer la intensidad, la ecuación se invierte y la opción medicamentosa, o sea, el tratamiento psiquiátrico, digamos, con medicación, es de primera elección, dejando como opción a las psicoterapias como tratamiento combinado. Todo esto obviamente tiene que ser evaluado en virtud de un balance de riesgos-beneficios y obviamente se recomienda una evaluación y un seguimiento cercano. Bien, para finalizar quería mencionar que existen tratamientos psicológicos empíricamente validados para personas con epilepsia. Esto quiere decir que tienen investigación detrás en cuanto a su respuesta y efectividad. Y en su mayoría estas se orientan a mejorar la calidad de vida y la sintomatología depresiva en pacientes con epilepsia, con lo cual estamos en sintonía. ¿Cuáles son? Muy brevemente, existen intervenciones psicoeducativas o educativas que tienen un carácter más preventivo y menos específico en lo que respecta a los trastornos mentales en particular. En general se orientan a aumentar el conocimiento de los pacientes y familiares sobre la epilepsia, sobre las comorbilidades más frecuentes, sobre los tratamientos disponibles, justamente con el objetivo de mejorar estrategias de afrontamiento sobre la enfermedad y la adopción de conductas saludables. Por otro lado, también se desarrollaron distintos tipos de psicoterapias ya más ligadas específicamente al tratamiento de los trastornos mentales, particularmente la terapia cognitivo-conductual, la terapia conductual y la terapia basada en mindfulness. Por cuestiones de tiempo no voy a poder detenerme en profundidad, pero quería dejar
por lo menos mencionado a grandes rasgos algunas de las intervenciones que se suelen incluir en este tipo de tratamientos. Por un lado, módulos psicoeducativos, tanto sobre la epilepsia como sobre salud mental, estrategias de reestructuración cognitiva para la identificación y modificación de pensamientos desadaptativos, en particular aquellos que sean depresogénicos o que se asocian con sintomatología depresiva, estrategias de activación conductual, fundamentalmente para salir del circuito de aislamiento e inactividad que suelen involucrar los episodios depresivos, entrenamiento en asertividad, justamente para mejorar la comunicación, tanto en el vínculo social e intrafamiliar como con el equipo tratante, entrenamiento en relajación para disminuir el estrés y entrenamiento también en mindfulness para una mejor regulación de las emociones. Resumiendo, y ya termino, tenemos que saber que la depresión es uno de los trastornos mentales más prevalentes, pero que es especialmente frecuente en personas con epilepsia. Por otro lado, estuvimos viendo un poco de las características clínicas de la depresión mayor en relación a los síntomas, a la duración, a la intensidad y su curso, y la importancia de identificar todo esto para la elección de estrategias terapéuticas adecuadas, y también hicimos mención a los factores de riesgo que tienen las personas con epilepsia en relación con la depresión. Por otro lado, mencionamos la importancia de la prevención y la detección temprana de la sintomatología depresiva y de cómo justamente se recomienda el trabajo interdisciplinario y potenciar una buena comunicación entre médicos y pacientes y familiares. Y por último, mencionamos la recomendación de los recursos que tenemos, muy a breve modo, sobre la salud mental para abordar la problemática de la depresión en personas con epilepsia. Así que hasta aquí llegué. Muchísimas gracias. Bueno, Mercedes, muchas gracias a vos por esta ¿Llegué charla. bien? Sí, excelente, excelente. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Bien, me parece que es un tema muy interesante que, como, bueno, bien nos has explicado, nos puede atravesar a muchos pacientes con epilepsia, ¿no? Ujú. Y además me parece que es muy importante no tomar al diagnóstico de epilepsia como de forma aislada, ¿no? Y considerar estos cuadros como lo que estuviste contando hoy para abordar un mejor tratamiento y que se funcione tanto a nivel físico como mental, que creo que es muy importante. Ujú. Tal cual, Bien, tal cual. ahora vamos a compartir algunas preguntas que fueron dejando en el Sí. chat, por suerte fueron varias, así que bien. La primera dice, ¿puede haber convulsión por la manifestación de ansiedad? A ver, esto en realidad lo debería contestar un neurólogo. Lo que sí vemos cuando interrogamos, cuando hablamos con los pacientes, es que en general los nervios, ¿no? Las emociones fuertes, muchas veces las asocian con la aparición de convulsiones, pero no podemos afirmar eh, que sea una relación causal, Claro, que es ¿no? causa y efecto. Exactamente. Eh, También, bueno, y esto lo sabemos los neurólogos, pero hay ciertas manifestaciones ictales que se confunden con ansiedad. Entonces, también estamos como en un terreno un poco empantanado. Obviamente que para una mejor calidad de vida, a ver, si lo evaluamos en conjunto, reducir los niveles de ansiedad, reducir los niveles de estrés suele asociarse con una mejor calidad de vida y una mejor funcionalidad en la vida. Y esto también puede impactar en la percepción subjetiva, ¿no? de una persona en relación a incluso la presencia de convulsiones, ¿no? Y las consecuencias emocionales que pueda tener. Pero yo esto se lo dejo a los neurólogos con un moñito. Y, Bien, bien. Genial. Y bueno, esta es un poco parecida, ¿no? Pero preguntan si la epilepsia genera ansiedad. y, a ver, eso creo que los pacientes lo saben más que nosotros. Nosotros podemos, a ver, evaluar que hay mucha sintomatología ansiosa en personas con epilepsia. De vuelta, no podría decirte que es la epilepsia la que genera ansiedad.
¿no? Hay muchos otros factores contextuales que están en juego, entonces no es tan clara la relación. Pero podríamos decir que, no sé, la imprevisibilidad de las crisis puede ser un factor de ansiógeno importante. Entonces, si uno, y esto lo vemos muchas veces con muchos pacientes, aquellos pacientes que saben que, por ejemplo, tienen crisis nocturnas, eh, no, digamos, pueden manejarse a lo largo del día de una manera distinta que aquellos que tienen crisis que quizás son incontrolables o que aparecen en momentos que pueden ser potencialmente riesgosos. Entonces, pero eso, no podríamos por eso asociar a que la ansiedad, que la epilepsia genera ansiedad. Yo creo que hay muchos otros factores en cuanto al conocimiento de la enfermedad, al conocimiento de cada uno, al contexto y a la respuesta del contexto que entran en juego y que no nos permite armar esa ecuación con solamente estas dos cuestiones, ¿no? Perfecto. Y más pertinente a lo que tiene que ver con lo que estoy hablando, que es la depresión, ¿no? Ujú. Preguntaron si algunas medicaciones pueden generar los síntomas que vos nos estuviste describiendo. A Por ver, ejemplo, está la de anedonia, ¿no? sí, a ver, insisto, esto más un neurólogo o bien un psiquiatra, pero sí, te anticipo que sí. ¿Por qué? No lo sé, pero sí. Hay medicaciones que se asocian con sintomatología tanto depresiva o con ciertas cuestiones como la irritabilidad o la impulsividad, pero insisto, prefiero que esto lo dilucide. Primero cada uno con su neurólogo, por eso potenciamos la mejor comunicación, esto de evacuar dudas y estas cuestiones, pero sí, hay esto de que hay circuitos comunes, obviamente a nivel neurobiológico va a haber algún, si estamos digamos, interviniendo a través de la medicación, seguramente haya algunas consecuencias, pero hasta acá me quedo. Perfecto. Bueno, y la última pregunta apunta a lo que tiene que ver con el tema del suicidio en epilepsia. ¿Hay más riesgo? A ver, hay más riesgo eh, digamos, los estudios dicen que hay mayor riesgo, pero también lo podemos explicar por una prevalencia más alta de la depresión. Lo único que, digamos, no es la única causa, pero digamos, una de las causas más importantes del riesgo suicida es la depresión. Entonces, a mayor riesgo o sea, a mayor sintomatología depresiva, podemos pensar que hay mayor riesgo de suicidio. De todas maneras, las estadísticas en cuanto al suicidio son distintas. Por ejemplo, esto que yo nombré, que hay mayor riesgo en mujeres o hay mayor riesgo en personas de mayor edad en suicidio, es justamente lo contrario. El riesgo es mayor en adolescentes o en personas de mediana edad y en hombres es más alto, y esto también en población general, no solamente en epilepsia, el suicidio consumado en hombres que en mujeres. Eso no quiere decir que uno tenga que desestimar el riesgo suicida en mujeres porque no lo consuman tanto. No, el suicidio es un tema sobre el cual hay que hablar, hay que nombrarlo porque no es fácil muchas veces, incluso en las entrevistas con los pacientes, con los familiares, no es un tema que salga fácil. Pero no por no nombrarlo o no abordarlo vamos a estar haciendo un bien, todo lo contrario. Y no por nombrarlo es que estemos generando ideas, todo lo contrario, ¿no? Así que sí, justamente por esta alta prevalencia. Buenísimo. Bueno, ya creo que estaríamos con las preguntas. Bueno, Nuevamente te quiero agradecer por todo lo no, que a ustedes, porque supiste. este es nuestro espacio para difundir un montón de cosas que a veces tenemos y que justamente es importante comunicar.